Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dimitió la semana pasada arguyendo que carecía ya de autoridad sobre su partido, el SNP o Partido Nacional Escocés, y sobre el propio gobierno que preside. Sturgeon lleva en el poder 8 años y medio, desde noviembre de 2014, poco después de que se celebrase el referéndum de independencia de Escocia, que le costó el puesto a su antecesor, a Alex Salmond. Los escoceses en aquel momento votaron en contra de la independencia y eso dejó tocado al SNP, y especialmente a su líder, que había empleado todo su capital político en aquella consulta. Sturgeon, que era la vicepresidenta de Salmond, tomó el relevo y desde entonces no ha conseguido reenfocar la misión del partido. Todos sabían que su gobierno tenía problemas y que los independentistas escoceses se encuentran en el fondo de un callejón, pero nadie esperaba que Sturgeon fuese a dimitir. Durante sus años al frente del SNP encadenó varias victorias electorales, tanto en las elecciones regionales como en las nacionales, y se convirtió en una de las principales voces críticas del gobierno conservador, especialmente del gobierno de Boris Johnson. Pero la promesa que había hecho al partido era conseguir la repetición del referéndum de 2014, ya que tras el Brexit las condiciones habían cambiado de forma sustantiva. Ahí fue donde Sturgeon se atascó. No consiguió convencer a los que habían votado por permanecer dentro del Reino Unido en 2014. Trató entonces de forzar un nuevo referéndum, pero el Tribunal Supremo supeditó hace unos meses la celebración de una nueva consulta a que la autorizase expresamente el Parlamento de Westminster. Esto obligó a Sturgeon a aplazar este asunto sine die y a insinuar que si no lo hacen por las buenas, lo harán por las malas, algo que no sentó demasiado bien entre una mayoría de escoceses, también entre algunos independentistas. Alex Salmond, que abandonó hace años el SNP, criticó entonces a Sturgeon asegurando que carecía de una hoja de ruta hacia la independencia y que se estaba conformando con ser una simple presidenta regional, como el de Gales o el de Irlanda del Norte. La gota que colmó el vaso llegó en las últimas semanas con una formidable polémica que estalló a cuenta de una ambiciosa ley sobre los derechos de las personas transgénero, una ley que fue paralizada en Londres en el Parlamento y que ocasionó un encendido debate en todo el país. Tras aquello, y ya muy mermada de apoyos internos, no le quedó más remedio que hacerse a un lado. Pero quizá lo haya hecho de forma un tanto precipitada, porque no tiene sucesor. Esa es la razón por la que seguirá en el gobierno escocés hasta que su partido encuentre a ese sucesor. El hecho es que el balance de Sturgeon ha sido muy positivo, al menos para el SNP. Ha ganado con autoridad las 2 elecciones escocesas a las que se ha presentado, y en las elecciones nacionales su partido se ha hecho con casi todas las circunscripciones de la región. El número de afiliados del SNP nunca había sido tan alto como durante estos años y fue la política británica más aplaudida en la pandemia. Pero de nada le ha servido. A sus espaldas deja algo parecido al caos. El SNP sigue el primero en las encuestas de intención de voto, pero no hay un liderazgo claro ni una estrategia bien definida para conseguir en el corto o medio plazo el objetivo final del partido, que no es otro que la independencia de Escocia mediante un referéndum y su posterior incorporación a la Unión Europea. La elección de su sucesor la han dejado para finales de marzo, dentro de un mes. Entre tanto, seguirá al mando. En el resto del país las cosas no están mejor. Rishi Sunak sobrevive a duras penas en Downing Street y todos, en mayor o menor medida, miran ya a las elecciones del año próximo para que se aclare el panorama. El pasado 15 de febrero, el miércoles fue exactamente, si mal no recuerdo, Nicola Sturgeon, que es la ministra principal de Escocia, que por aquí por la Contracrónica ha pasado en unas cuantas ocasiones, anunció de manera inesperada su dimisión, tanto su dimisión doble, tanto de su cargo en el gobierno regional, un gobierno que preside, como en el de presidenta del partido, del SNP, el Scottish National Party, el Partido Nacional Escocés, que es el más votado de aquella región, es la primera fuerza política de Escocia. El SNP es un partido antiguo, existe desde hace casi 100 años, fue fundado de hecho en el año 1934, pero no empezó a cosechar buenos resultados o directamente resultados reseñables en las elecciones hasta hace relativamente poco tiempo, hasta finales de la década de los 90 del siglo pasado. Hoy es, como os decía, la fuerza política más importante de Escocia. En el año 2021, en mayo de 2021, que hubo elecciones allí regionales, obtuvo nada menos que el 47% de
los votos y 64 escaños de 129 que tiene el Parlamento escocés. Es decir, que tiene una presencia este partido muy importante, y no solo en el Parlamento en Holyrood, que es el lugar de Edimburgo donde está el Parlamento, sino también en los ayuntamientos, en los municipios escoceses. En Westminster también es influyente. El partido actualmente ocupa 45 de los 59 escaños correspondientes a las circunscripciones escocesas. Por lo tanto, la presencia escocesa en Westminster se puede decir que casi en su totalidad depende de este partido, del SNP. Ya sabéis cómo funciona el sistema electoral británico, solo puede pasar uno en cada circunscripción, y por lo tanto, aunque saquen un voto más uno, ya es suficiente para que lo envíen a Londres, ¿no? Y luego en las encuestas no va mal. Al contrario, he estado echando un vistazo a las últimas encuestas de intención de voto en Escocia. En el Reino Unido ya sabéis que están haciendo encuestas casi cada día para casi cualquier cosa, y lo que veo es que tiene un apoyo muy sólido, de en torno al 45% del electorado escocés, en algunas incluso más. Es decir, que no se ha desgastado, a pesar de que han pasado ya casi 2 años desde que ganó las últimas elecciones regionales. Respecto a su principal argumento de campaña, y en algunos casos exclusivamente el único, que no es otro que la independencia de Escocia, el porcentaje ya es distinto. Ahí fluctúa en función de las circunstancias, pero aproximadamente la mitad de los escoceses están a favor de la independencia y la mitad en contra de la independencia. Luego aquí se puede establecer una línea muy clara, una división, y es los que están a favor de la independencia de Escocia votan al SNP. Aquí se encajan perfectamente las dos encuestas, y encajan también los resultados del referéndum de hace 8 años, del referéndum del año 2014. Expuesto así, con números fríos, que es los que os acabo de dar, se diría que las cosas no van tan mal. Un partido que tiene una presencia política en Westminster masiva, que gobierna sin problemas desde el año 2007 exactamente, desde hace ya un montón de tiempo en Escocia, y que además lo hace con grandes mayorías, que pues no parece que en las encuestas le da muy bien, que no ha tenido escándalos dignos de ser reseñados en los últimos años, más allá de asuntillos menores del día a día. Pero parece que tenga mucho sentido que esta mujer se haya marchado, y además de manera tan inesperada. A fin de cuentas, no ha sucedido ninguna de las dos cosas que lo hubiesen empujado a ello de manera directa. La primera, que hubiese sufrido una gran derrota electoral. En ese caso, como le pasó a su predecesor y antiguo jefe, Alex Salmond, pues no le hubiera quedado más remedio. En el caso de que en las elecciones de mayo de 2021 se hubiese encontrado con que el porcentaje hubiese bajado de manera alarmante, no digamos ya se hubiese perdido las elecciones, pues nada más hubiera tenido un camino, que es el de la puerta, simplemente. Pero no sucedió, todo lo contrario. De hecho, obtuvo más votos que en las anteriores. Luego la segunda es que el apoyo a la independencia pues se hubiese desplomado a la mitad. Es decir, pongamos por casos, y actualmente ronda el 45-50% en función de la encuesta que miremos, que en el referéndum fue del 44,7 exactamente, pero vamos, se mantiene más o menos ahí. Pues que se hubiese desplomado a estas alturas, no lo sé, al 20-25% de la población. En ese caso, también sería toda una señal de que se tiene que marchar. Estaría interpelándole ese 20 o ese 25%. Pero no ha sucedido, ya digo, ninguna de las dos cosas. El tema de la independencia de Escocia es algo de lo que he hablado aquí muchas veces, desde hace ya unos cuantos años. Os preguntaréis por qué, si Escocia, a fin de cuentas, a los hispanos nos pilla un poquito lejos. Bueno, para empezar, porque este programa tiene muchos contraescuchas en el Reino Unido y unos cuantos en Escocia. Eso de entrada. Y de seguida, porque me parece un tema importante. Considero que reviste una relevancia capital, en tanto que Escocia no está en cualquier sitio. Escocia está donde está. Si Escocia se independizase, lo haría de una de las principales potencias mundiales, que es y seguirá siendo el Reino Unido durante mucho tiempo. Bien, eso, como nos podemos imaginar, si sucediese, pues tendría unas consecuencias muy serias, por lo que es uno de estos asuntos a los que hay que ir tomándole la temperatura de vez en cuando, que es lo que en definitiva yo trato de hacer a través de la contracrónica. No quiero que si al final sucede que Escocia se termine independizando, pues a los contraescuchas eso les pille por sorpresa. Bien, el hecho, como os decía, es que la mitad de los escoceses siguen a favor de la independencia como estaban en 2014, pero que más o menos la mitad de la población esté a favor de la independencia no significa nada per se.
Pasa un poco como en Cataluña en este aspecto, donde, por cierto, el porcentaje de independentistas puros estoy hablando, y en una sociedad polarizada no hay espacio para posiciones intermedias, o se está de un lado o se está del otro, y tanto la sociedad catalana como la escocesa están muy polarizadas en este aspecto, y a través tiene la línea divisoria, la fractura está ahí, en el sí o en el no. Que digas la mitad de la población está a favor te explica muchas cosas, pero per se no significa mucho más que eso. Es decir, que pues ya lo sabes, además en el caso de Escocia hubo un referéndum y se sabía. El problema tanto de los nacionalistas escoceses como de los nacionalistas catalanes, o quizá debería decir de los independentistas abiertamente, es que no consiguen pasar de allí, a pesar de que llevan años insistiendo y a pesar también de que lo tienen todo a favor, tanto los unos como los otros. Cuentan, tanto en Escocia como en Cataluña, con el gobierno regional, con todo el presupuesto del gobierno regional. Estamos hablando de dos países ricos como es España y el Reino Unido, donde los gobiernos regionales disponen de presupuestos muy generosos, y en el caso escocés además tienen un aliciente del que carecen los independentistas catalanes, que es el del Brexit, algo que se hizo en su momento en contra del parecer de la mayor parte de escoceses. Los catalanes no pueden decir lo mismo, es decir, no pueden agarrarse en que las condiciones han cambiado de una manera importante. En el caso de los nacionalistas escoceses sí que pueden decirlo. Tanto en Escocia como en Cataluña se celebró un referéndum. El de Cataluña fue en 2017, el 1 de octubre, y se hizo de forma ilegal. Luego su validez fue nula. Fue nula porque no se ajustaba a derecho, y porque además aquellos resultados, fue a votar quien fue a votar, y aquellos resultados pues no tuvieron ningún tipo de validez desde el punto de vista metodológico. Por lo tanto, los resultados de ese referéndum catalán, en tanto en cuanto se celebró de la manera en la que se celebró, pues no sirven de gran cosa. El de Escocia, en cambio, sí nos da pistas, porque fue completamente consentido, perfectamente legal, hubo campaña, fueron a votar quien quiso hacerlo, y en fin, un recuento, un escrutinio de los resultados conforme a la legislación británica, y todos lo conocemos. Fue pactado con el primer ministro de aquel entonces, que es que han pasado tantos en el Reino Unido, con David Cameron, pero claro, ese referéndum no salió como los independentistas escoceses pensaban que iba a salir. Votaron a favor de la independencia, como os decía antes, el 44,7%. Esto fue en mediados de septiembre, si mal no recuerdo, del año 2014. Y en contra votaron pues el 55,3%. Fue una diferencia suficiente, no muy ajustada, es decir, no fue el 51% pelado, una cosa así, ¿no? El 55,3% fue suficiente, aunque eso sí, algo justa. Para un tema de estos, siempre se ha dicho, estamos hablando de nada menos que una secesión. Hace falta que la voluntad sea masiva y masivamente expresada en las urnas, como sucedió, por ejemplo, en los referéndums que se celebraron en las repúblicas bálticas a principios de los 90. Estamos hablando de que tanto en Letonia, en Estonia o Lituania, esos referéndums que se celebraron arrojaron resultados que eran del 90, del 96, del 97% a favor de la independencia. Nada de eso sucedió en Escocia en el referéndum de 2014. Por lo tanto, el hecho de que fuese una victoria suficiente pero justa preludiaba que el problema se iba a enquistar. Algo que ha sucedido, como no podía ser de otro modo. ¿Por qué? Pues porque los independentistas pensaron que les quedaba un poquito. Estamos ya en el 44,7, es un empujón, es decir, nos quedan 5 puntos, como aquel que dice, 6, si queremos que la victoria ya sea indudable, y se trata, por lo tanto, de celebrar un nuevo referéndum. Al principio, durante los 2 primeros años, el independentismo escocés atravesó una pequeña crisis después de aquel fracaso, pero se reconstruyeron rápido. Más aún porque en 2016, no habían pasado ni 2 años desde el referéndum escocés, David Cameron se la volvió a jugar, aunque esta vez el que perdió fue Cameron, y se celebró el referéndum del Brexit. Una de las cosas que había prometido los unionistas en aquel entonces, o que utilizaban como reclamo electoral, era que si Escocia se largaba del Reino Unido, se tendría que largar también de la Unión Europea. Por lo tanto, no les compensaba. Y los independentistas escoceses lo recordaban y lo siguen recordando una y otra vez. Oiga, que mucha gente votó a favor de permanecer en el Reino Unido porque querían permanecer en la Unión Europea. No era tanto por amor a Inglaterra, sino por amor a la Unión Europea. Así que necesitamos celebrar este referéndum
referéndum otra vez. A partir de 2016, ya con Theresa May como primera ministra británica, empezaron las reuniones. Nicola Sturgeon se reunió con ella varias veces, le dio incluso hasta que se negociase el Brexit, le dio de plazo. Vamos a dejar esto antes cerrado y luego ya volvemos a hablar sobre este tema. Pero claro, Theresa May no duró mucho. En 2019 estaba saliendo por la puerta y llegó otro que no quería hablar absolutamente de ese tema. Vamos, que ni ha escuchado ni las súplicas ni nada por el estilo. De cualquier modo, tras el fracaso del referéndum, y esto es curioso, el SNP no solo perdió fuerza, es decir, no se diluyó. Lo han intentado, han fracasado, muy bien, pues que vengan los siguientes o vamos a olvidarnos de este tema. De hecho, ganó fuerza dentro de Escocia después del referéndum. Sturgeon, que se hizo con la presidencia pues muy poquito tiempo después, fue en septiembre, y esta mujer llegó en el mes de noviembre de 2014, pues a partir de ahí lo que se propuso como punto fundamental era que este asunto de la independencia y que el asunto del referéndum no se olvidase. Y no lo ha hecho entre los escoceses, porque las cifras de apoyo a la independencia de Escocia se mantienen y el número de militantes del SNP, como os decía antes en la introducción, incluso ha crecido en los últimos 9 años. Una cosa es votar en una dirección y otra cosa no solo es votar en esa dirección, sino además hacerse militante de una causa o hacerse militante de un partido. Donde se ha olvidado esto ha sido en el resto del Reino Unido, es decir, en lugares como Inglaterra, por supuesto, Gales o Irlanda del Norte. Nadie quiere hablar ya del asunto, y no tanto porque les preocupe, que no les preocupa especialmente, sino porque lo dan por hecho, ya esto es un asunto resuelto. Hubo un referéndum, ese referéndum lo perdieron los independentistas y no ven sentido a celebrar otro. Más aún cuando el país tiene infinidad de problemas económicos y políticos por el desbarajuste continuo dentro del Partido Conservador, que desde el referéndum escocés ha nombrado ya 5 primeros ministros. En resumidas cuentas, que lo que suceda en Escocia simplemente no alarma a nadie en Londres, tampoco en Bristol, tampoco en Cardiff, tampoco en Manchester o en Birmingham. No les importa demasiado. O así dicho de manera amplia, en Inglaterra o en Gales no les importa demasiado. No es un asunto que ocupe los periódicos como si los ocupaba ya por 2014. El peso de la economía escocesa sobre el total de la británica es pequeño, es menor incluso que el del Gran Londres. Luego, lo que pase allá arriba no interesa demasiado. En la propia Escocia, en cambio, sí es algo que se sigue debatiendo. Pero claro, en tanto que solo son la mitad de los escoceses, que es lo mismo que hace 10 años aproximadamente, los que quieren de manera firme la independencia, nadie ve la necesidad de ir más allá. El SNP tampoco tiene demasiada fuerza para sacar concesiones en Westminster. Si tuviese todos los diputados escoceses de Westminster serían 59. Evidentemente eso no constituye mayoría de ningún tipo. Muchos además se preguntan en otras partes del Reino Unido, e incluso también dentro de la propia Escocia, se preguntan ¿para qué hacer ese referéndum si el resultado va a ser muy parecido? No va a cambiar gran cosa. Puede quedarse exactamente igual, 44,7% frente a 55,3%. O 48 frente a 52. Va a ser una cosa muy similar. Algunos se plantean incluso lo siguiente. Si saliese, pongamos por caso, la independencia por un 52, 53 o 54% de los votos a favor, la pregunta que se hacen sería, ¿se repetiría el referéndum 8 o 9 años después o ese ya sería el definitivo? Porque si van a repetir el referéndum de 2014 y lo van a repetir o lo quieren repetirlo 8 o 9 años después, en el caso de que se haga y salgan los números al revés, se volvería a repetir, a principios de la década de 2030. Mucha gente se plantea eso. Y así nos encontraríamos en 2040 de nuevo la misma historia, 2050, 60, 70 y así hasta el infinito. Vamos a estar que los escoceses una vez cada 10 años tuviesen que acudir a las urnas para ver si están dentro o están fuera del Reino Unido. Porque una de las cosas que despertó el referéndum escocés de 2014 fue el unionismo, que no estaba organizado. Evidentemente había mucha gente que estaba a favor de permanecer unido al Reino Unido, nunca mejor dicho. Pero no era un partido, digamos, un partido transversal, cosa que hoy sí. Hoy el unionismo en Escocia es más fuerte que nunca. La sociedad, como digo, está muy polarizada, o se es independentista o se es unionista, y apenas hay trasvase entre ambos grupos. El que es unionista, y seguramente su familia también lo sea. Y al otro lado, exactamente lo mismo. Nicola Sturgeon lo sabe mejor que nadie.
sabe que difícilmente su partido superará sus resultados actuales, que fueron del 47% en las últimas elecciones, pero que subir de ahí sabe que lo tiene complicado, porque hay un encaje casi perfecto entre los independentistas y los votantes del SNP. No hay nadie más en ese... Bueno, hay algún partido más. Alex Salmond, por ejemplo, se montó un partido llamado ALBA, el nombre antiguo de Escocia, pero que se comió, y perdón por la expresión, se comió los mocos. Vamos, la última vez que se presentó porque no consiguió ni siquiera sacar el escaño. Bien, pues ella sabe que no va a pasar de donde está. Y lo más importante, sabe que no podrá contar ni con conservadores ni con laboristas, tampoco con liberaldemócratas. Con los locales estoy hablando, no con los de Londres. ¿Para qué se sumen a su causa? Los primeros, los conservadores, pues porque consideran a la SNP lo que es un partido independentista y socialdemócrata. Los segundos, porque aparte de lo primero, saben que son independentistas, cosa que los laboristas no, pues saben que lo segundo puede quitarles votos. Es decir, los laboristas les miran todavía con más desconfianza, porque les están arrebatando votos. El trasvase de votos que se produjo, especialmente a principios de siglo, entre el Partido Laborista y el Partido Nacional Escocés, fue tremendo, y eso les miran de reojo y con desconfianza. Sturgeon siempre insistió en que ella, además de independentista, era progresista, y como ella, todo su partido, un partido eurófilo, un partido socialdemócrata, más cerca de Suecia que de Inglaterra, una Inglaterra conservadora con los que no tenían nada que ver. En una palabra, conservadora, euroescéptica o directamente eurófoba, ¿no? No tenían nada que ver. Sobre esos dos pilares señalaba la diferencia fundamental entre Escocia e Inglaterra y que justificaba en última instancia la independencia. El independentismo escocés, y esto es importante, el independentismo escocés no es transversal. Y esto, ya digo, es un elemento importantísimo a tener en cuenta. Va de la extrema izquierda al centro izquierda, pero ya de ahí no pasa. El referéndum del Brexit y la victoria arrolladora de Boris Johnson en 2019 le daban la razón, en definitiva, a Nicola Sturgeon. ¿Veis? Los ingleses son eurófobos y son de derechas, son conservadores, mientras que nosotros somos eurófilos y somos de izquierdas. Bueno, incluso en el año y medio de pandemia, y digo bien año y medio porque es que en el Reino Unido duró año y medio, formalmente duró año y medio la pandemia, hasta mediados de 2021, pues en aquel entonces trató también de marcar la diferencia. Mientras Boris Johnson encadenaba los bandazos y los escándalos, ella se mantenía firme y serena. Eso hizo que muchos laboristas ingleses simpatizasen con ella, al menos en la parte progresista, no tanto o no nada absolutamente en la independentista. Pero claro, postularse como una presidenta responsable y casi escandinava no basta para convencer a la mitad de los escoceses a abrazar la causa de la independencia. Desde 2014 apenas se ha desarrollado una hoja de ruta hacia la independencia. Las cosas están como estaban, donde las dejaron el día antes del referéndum. La cuestión sigue en el mismo sitio, es decir, quejas hacia la maldad intrínseca de los ingleses que no les dejan ser libres, mucha bandera y mucho folclore escocés. Y esto ha ido a peor con Sturgeon. En noviembre del año pasado, os lo contaba aquí en la Contracrónica, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que el Parlamento escocés no podía decidir unilateralmente un referéndum de independencia. Simplemente, que no podían aprobarlo, en una palabra. Sturgeon, después de aquello, a quien se le veía visiblemente contrariada, cedió entonces a la presión de los militantes más radicales de su propio partido y anunció, y esto os lo conté en aquella ocasión, que las próximas elecciones generales dentro de todo el país que serán a finales del año próximo, serían algo así como un referéndum de facto. En Londres, por supuesto, ignoraron el asunto, empezando por la prensa. Lo consideraron un calentón, no mucho más, un calentón sin más importancia de alguien que se sentía impotente porque no conseguía superar la barrera del 50%, por más que se esfuerce. Bueno, al contrario, para los unionistas escoceses ya empezaba a ser hasta incluso cargante y antipática. Llegó a decir que su partido representaba la democracia escocesa. Algo que sentó muy mal, claro, tanto a los conservadores como a los laboristas como a los liberaldemócratas. ¿Por qué? Estoy hablando de los escoceses, porque si el SNP es la democracia, ellos simplemente son la dictadura. Y recordemos que los independentistas escoceses no tienen un comodín como Franco, del que echan mano tan a menudo los independentistas catalanes. Bien, pues el remate llegó el mes pasado, cuando el gobierno de Sturgeon aprobó en Holyrood, en el Parlamento escocés, un proyecto de ley
para facilitar el cambio de género. Una ley muy parecida a la que, por cierto, acaba de ser aprobada en España. El proyecto de ley fue paralizado en Westminster porque apreciaron una serie de artículos que iban contra la legislación nacional. Sturgeon se ofendió muchísimo y acusó al Parlamento de comportarse como si fuese, y esto lo dijo tal cual, un gobernador general, que era lo que los británicos tenían en las colonias. Bueno, estas alusiones al colonialismo en Escocia son habituales entre el independentismo escocés más montaraz. Sturgeon, de hecho, no solía llegar tan lejos, por miedo a que los independentistas más templaditos, más suaves, huyesen del partido. Bien, con eso pensaba, esa era su idea, poner en jaque a Westminster y hacer todavía más profunda la brecha entre una Escocia moderna y progresista y una eurófila y una Inglaterra conservadora y cerrada al mundo. Pero ha conseguido lo contrario, ya que el proyecto de ley ha sido rechazado por la gran mayoría de los escoceses, así, de manera general, incluyendo también a los votantes del SNP. Y esto, evidentemente, ocasionó problemas internos. Así que no le quedaba ya más salida que la de marcharse, porque los dos ingredientes de su receta, la de la independencia en esta generación y la de la Escocia progresista y europea, no termina de ser del gusto para una mayoría suficiente, que es lo que ella necesita. Dejará el cargo una vez se haya elegido un sucesor, cosa que sucederá a finales de marzo. No hay un sucesor claro, aunque candidatos no faltan, porque a todos en el partido les gusta mandar. Bueno, por algo se dedican a la política, claro. Sea quien sea o la que sea, pues tendrá que desatascar la cuestión de la independencia. Llevan meses debatiendo si hacen un referéndum a la catalana, es decir, por las buenas y sin autorización del Parlamento y sin nada. Bueno, en ese caso todo el peso de la ley caería sobre ellos. Y a los independentistas catalanes, y eso es bueno que lo sepan, no les ha funcionado. Han pasado casi 6 años desde el referéndum del 1 de octubre y los números no se han movido, a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez no ha dado más que facilidades a los independentistas. Ahora ese referéndum deberá, el de Escocia, quiero decir, ese referéndum catalán deberá decidirlo su sucesor. Eso seguramente fracture al partido por dentro, porque en el independentismo escocés hay grados. No todos los votantes del SNP quieren conseguir la independencia por lo contencioso. Pero vamos, el mayor beneficiario de la dimisión de Sturgeon no está en Escocia, sino en Inglaterra. Se llama Keir Starmer y es el líder del Partido Laborista. Con un SNP en crisis lo tendrá más fácil para convencer a los nacionalistas templados de que un gobierno laborista no traerá la independencia, pero sí al menos conseguirá que los Tories abandonen de una vez Downing Street. Para muchos me temo que será eso reclamo más que suficiente. El independentismo escocés en definitiva nunca fue transversal y esa es una ventaja que Starmer no dudará en aprovechar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mirko, que nos habla de la fiebre renovable que se ha desatado en España. Buenos días, Fernando. Muy bueno tu podcast acerca de la situación actual de Rusia y la guerra en Ucrania. Te quería comentar justo a ese respecto, una reflexión en lo que has comentado de la dependencia energética. Últimamente está habiendo bastantes noticias acerca de que en zonas de la llamada España vaciada, como por ejemplo en Teruel, está habiendo una siembra masiva de molinillos, de centrales solares, incluso con regímenes legales hechos ad hoc para poder expropiar rápidamente tierras o incluso pues no tener que presentar los benditos informes de impacto ambiental. Esos que a veces a uno se lo encuentra por querer, yo qué sé, cambiar la bañera por un plato de ducha. Y parece que les hace más fácil a ellos sembrar hectáreas de energías renovables. Y bueno, claro, con toda la movida de testaferros, empresa fantasma y bueno, gente que se está forrando. Pero quitando ese tema. Aquí lo que no me queda claro, y que tal vez tú puedas darnos un poco de luz, es si se está aprovechando una situación de manera puntual o si crees o hay datos de que existe un plan
energético específico de la Unión Europea. ¿Por qué lo digo? Porque a la vez que esto está ocurriendo, pues se está relajando las restricciones a los productos alimentarios, a las frutas, etcétera, venidos desde otros países. Y lo cual, pues, sumado a la cantidad de requisitos, a la cantidad de trabas que tienen los agricultores de Europa en comparación con agricultores de países menos desarrollados, pues está haciendo que se pierda mucho territorio agrícola que luego se está utilizando para instalación de renovables. Entonces, claro, si la energía la produce Europa in situ, no será dependiente, pues, o de centrales solares en el Sahara, que al final serían 3 o 4 países que las monopolizarían, y cables pasando por el Mediterráneo, muy fáciles de sabotear. O energías fósiles, ¿no? Que pues quitando Noruega y Escocia y Holanda, pues estamos en manos de la OPEC, ¿no es cierto? Entonces, no hay un plan específico, quizás a nivel europeo o occidental, a fin de disminuir, aumentar la producción de energía en el territorio europeo, en los sitios donde se puede producir, es decir, los sitios del norte donde hay viento, los sitios del sur donde hay sol, y esto a costa de la producción de alimentos, que al final, pues siempre se puede producir alimentos de manera industrial, eh, al final, aunque no sean los mejores, alimento es alimento, y si no, pues para comprarle, pues lo mismo da comprarle a Sudáfrica que a Marruecos, que al sudeste asiático, que a América. Es decir, allí digamos que no hay escasez de proveedores. Bueno, esa era mi reflexión. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Bueno, antes de nada, y por precisar algo importante, no existe la España vaciada. Teruel, Soria o Zamora siempre estuvieron vacías, ¿eh? Quizá ahora algo más vacías que hace 60 años, pero vamos, más llenas que hace 100. Pero bueno, que nadie las ha vaciado, en definitiva, porque no se puede vaciar lo que ya está vacío. Insisto en este tema porque cada vez que se dice lo de España vaciada se miente, y se trata de emplear además con fines políticos, como si hubiese una autoridad central que obligase a sus habitantes a marcharse. Se van voluntariamente en busca de mejores oportunidades y por una decisión individual. Podrían quedarse, invertir allí y crear empleo, pero es más sencillo largarse. Hay zonas del mundo que estaban vacías y se llenaron, como el oeste americano. Así que los turolenses que quieren que en su provincia siga viviendo gente deberían empezar por quedarse ellos mismos. Y ya de paso, exigir autonomía fiscal al Estado para atraer empresas y habitantes. Pero no, lo que piden es lo contrario. Piden dinero del contribuyente. Y se quejan y además acusan a los de las ciudades de estar vaciándoles la provincia. Bien, respecto a lo que comentes de las renovables, es cierto. La locura que se ha apoderado del sector renovable traerá cola. Ya lo verás. No sabemos cuán larga será, pero traerá cola. Todo se está haciendo de arriba abajo por criterios exclusivamente políticos. El plan energético este que pides, ¿no? Que dices que si hay alguno, las políticas energéticas son nacionales, no europeas, pero sí hay unas directrices generales, ¿no? Esas directrices es ir hacia una generación 100% renovable. Primero por lo del clima y luego por la dependencia de Rusia. Vamos, que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Respecto a lo que comentas de la producción de alimentos, a ver, en España, como bien sabes, no sobra el suelo fértil de alta productividad, es decir, el suelo bien regado. Por lo que tengo entendido, las licencias para renovables no se conceden allá donde se pueda cultivar algo, de manera productiva, quiero decir. Me consta que no es así, porque he leído cosas por ahí, que sí se han concedido licencias en algunas partes, que en lugares que eran muy fértiles, incluso diría que feraces. En ese caso, se está desvistiendo un santo para vestir otro. Más aún en el caso de España, donde el suelo muy productivo es escaso. El otro, en cambio, es abundantísimo, ¿eh? España es el segundo país más extenso de la Unión Europea y tiene una cantidad de terreno muy grande, vacío. La mayor parte de él, además, despoblado. Vamos, no hay más que sobrevolar España en un avión de línea regular y mirar por la ventanilla para darse cuenta de ello. El país está lleno de descampados en los que no se produce nada. Otra cosa distinta sería el impacto estético que tiene la energía renovable. Eso es un capítulo aparte. Los aerogeneradores, bien, España está llena, pero además desde hace ya muchos años son altos y afean el paisaje. En el caso de las fotovoltaicas, necesitan mucha superficie,
Pero bueno, esta ha sido una decisión política tomada de manera consciente. La energía renovable, el viento o el sol, está muy dispersa. Luego necesitas grandes superficies para instalarla. Pues lo mismo que se genera en una sola central nuclear o de gas, pues necesitas muchos metros cuadrados para generarlo durante el día, kilómetros cuadrados en una central fotovoltaica o solar o eólica. Pero bueno, aquí lo principal, ya sabes, son las emisiones por un lado y por otro la dependencia de los combustibles fósiles. Como te decía antes, es un asunto político. Hace 100 años se apostó firmemente por el carbón, luego por el petróleo y la hidroeléctrica y posteriormente por la energía nuclear. A finales de los 90 entraron las renovables, primero de forma tímida y luego ya masivamente. Ahora nos encontramos en un momento especialmente dulce para quienes quieran invertir ahí, porque hay muchísimo dinero en juego. España, por de pronto, lo que tiene es una sobrecapacidad increíble, porque las renovables además son intermitentes y hay que hacer mucho más de lo que se va a generar. Pero vamos, que no se puede soplar y sorber a la vez. Si quieren energía limpia, hacen falta muchísimos kilómetros cuadrados para poderla generar. Y eso es incompatible con el disfrute del paisaje en muchas comarcas. Bien, vamos ahora con Israel, de Vigo, que nos habla de la ley del bienestar animal y nos la enlaza con los autónomos. Me gustaría hacer un comentario al hilo de la aprobación de la ley de protección animal. No me meto en su contenido porque, bueno, creo que ya está más que discutido, pero sí en el hecho de que es el triunfo de una serie de grupos de presión animalistas. Muchos de ellos están en Podemos, en el entorno de Podemos, y que han logrado, a pesar de su reducido número, recordemos que los partidos verdes en España pues pocas veces han estado cerca de lograr representación parlamentaria. Este activismo ha tenido mucho éxito y, claro, una comparación odiosa que se puede hacer inmediatamente es decirle, pues señores autónomos, aprendan ustedes de los animalistas. Pero claro, los autónomos que tienen que luchar día a día para sacar su actividad adelante no están en el mismo plano vital de pasarse muchas horas e invertir recursos en perseguir su sueño, como pueda ser de los animalistas. Es decir, en los grupos animalistas cuesta encontrarse a alguien que se pase 12 horas detrás de una barra poniendo cafés y platos combinados o subido en un andamio, en una cadena de montaje. Suele estar formados por personas con una posición económica desenfadada, o empleados públicos, o bueno, cargos medios de las empresas del IBEX, o sea, gente que más o menos tiene la vida resuelta y que se puede dedicar a esto de marear la perdiz con la cuestión de los animales. Queda una última derivada de este tema, y es que todos estos cursillos que va a haber que pasar para poder tener de forma legal una mascota, bueno, esos cursos alguien los tiene que impartir y alguien los tiene que cobrar. Efectivamente, Israel, la ley de bienestar animal es el producto maximalista de un gobierno muy radicalizado que solo escucha a los suyos. Esto es muy habitual en este gobierno de coalición, ¿eh? Decía el otro día en la Contra en directo que cuando se elabora una ley, la que sea, el legislador trata de reunirse con todas las partes implicadas. Luego ya en función de su propia ideología y de sus propias promesas electorales, la ley irá en una dirección u otra. Pero entre tanto ha escuchado a todo el mundo. No sucede lo mismo con el gobierno de Pedro Sánchez, especialmente con las leyes que salen de la parte de Podemos, de este gobierno. Consideran que es una normalidad que hayan llegado tan lejos y quieren avanzar todo lo posible en su agenda. Así nos encontramos pues leyes como esta del bienestar animal o la ley trans, recientemente aprobada. Son leyes de parte, de máximos, que no buscan ningún tipo de consenso. Más bien al contrario, lo que ponen es al siguiente gobierno a la defensiva, porque tendrá que derogar total o parcialmente toda esta legislación. De cualquier manera, como bien apuntas, esta ley trae gastos asociados, como casi todas las leyes de esta gente. Cuando leí eso de los cursillos, lo primero que pensé fue eso mismo. Ya han creado una nueva necesidad que su entorno se encargará de cubrir. Previo pago de su importe, claro. Si yo mañana, pongamos por caso, quiero adoptar un gato, tendré que recibir ese cursillo allá donde me lo impartan. No sé si lo tendré que pagar yo o lo pagará el ayuntamiento, pero el que imparte ese cursillo cobrará seguro, porque no deja de ser un trabajo. Evidentemente, quien imparta esos cursillos pues será casi con toda seguridad un animalista, seguramente, un animalista radical, es decir, un militante. Eso que decía Rejón hace años, que había que ir creando puestos, chiringuitos, vamos, en torno al poder, para que cuando ellos saliesen, pues no se quedasen en la luna de Valencia, es que lo están llevando a cabo con una precisión asombrosa. No valen para que el país y sus habitantes prosperen, pero sí al menos para que ellos mismos sí que lo hagan. Bien, vamos ahora con Javier, que nos habla de la operación Fugo, de la que hablaba aquí la semana pasada, esa operación que puso en marcha Japón durante la guerra. Buenos días, Fernando y audiencia. Una reflexión
acerca de los datos que diste el otro día sobre el globo chino que sobrevoló Estados Unidos y fue derribado. Los datos que diste acerca de una operación que realizaron los japoneses, no recuerdo ahora el nombre de la operación, que básicamente consistió en lanzar miles de globos y con un mecanismo para que soltara la carga explosiva una vez llegado a Estados Unidos, y sí que llegaron, aprovecharon esta corriente y la estrategia del gobierno estadounidense fue silenciarlo por todos los medios a nivel local, a nivel internacional, para que los espías japoneses no pudieran mandar informes sobre la eficacia, que algo de eficacia sí que tuvieron, y consiguieron algunos objetivos, pero no llegó a oídos de las autoridades japonesas y abandonaron el proyecto, pensando que básicamente habían tirado el dinero, no habían conseguido nada. Entonces he estado pensando en cómo el gobierno norteamericano pudo hacerlo. Básicamente estando atento, teniendo radar muy sensible acerca de explosiones y eventos que podrían ser un globo que ha tirado una bomba en suelo norteamericano. Y claro, tú piensas en ese granjero, piensas en esa gente que está en mitad del campo, algo explota, se acerca y ve los restos de algo extraño, que no es un avión, pues puede ser algo plateado, algo que ha explotado, y de repente llegan un montón de hombres del gobierno y empiezan a echar a la gente, no ha pasado nada, no ha pasado nada, esto es un experimento, esto ha sido una fuga de gas, esto ha sido con excusas de todos los colores, pero claro, algo tardarían en llegar. Las personas que estuvieran allí y vieran los restos de algo extraño que ha explotado, y un montón de hombres gubernamentales, seguramente vestidos de negro, echando a todo el mundo. Así que se me ocurrió el otro día, viendo precisamente la peli Hombres de Negro, que esto puede ser un origen bastante común a todas esas conspiraciones, todas esas leyendas y teorías de encubrimiento alienígena. Porque claro, yo veo también unos restos de un globo tirado en el suelo y yo pienso, bueno, si esto no es un avión, esto es una aleación extraña, esto es una cosa. No, yo tampoco soy ningún ingeniero aeronáutico para identificar esos restos. Pero veo que no tiene alas, veo que no sé. Y más si lo he visto caer, ¿sabes? Si he visto una cosa brillante, redonda. No sé, se me ocurre un origen bastante factible con todas estas cosas, con los hombres de negro y los encubrimientos ovnis, que tú sabes perfectamente que luego, durante los años posteriores a la guerra, pues salieron como setas, ¿sabes? Se podría estar basado perfectamente en estas cosas. No sé. ¿A ti qué te parece, Fernando? Muchas gracias y un saludo. Pues lamento decepcionarte, Javier, no hizo falta tanto, ¿eh? No se necesitaron hombres de negro en aquella operación. De los casi 10.000 globos que se lanzaron desde Japón, solo unos 300 llegaron a Norteamérica, y ni siquiera todos a Estados Unidos. Algunos fueron vistos en Canadá y otros en México. La inmensa mayoría cayó en el océano con su carga. La operación fue un desastre. Los que conseguían su objetivo de llegar a Norteamérica caían o en zonas deshabitadas o en bosques también deshabitados. En ocasiones no estallaba su carga y en otras ocasiones estallaba, pero claro, no mataban a nadie. Hubo algunas víctimas mortales, pero fueron muy pocas. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos entonces fue tratar de que no se publicasen en la prensa estadounidense, allá donde había habido una explosión o lo que fuese, un avistamiento. Pero no tanto para que no se enterasen los estadounidenses, que ya digo, muchos lo vieron, sino para que no se enterasen, como bien apuntas, los espías japoneses que había en Los Ángeles y en San Francisco. A lo que hizo el gobierno fue hablar con los dueños de los periódicos y de las estaciones de radio, les pareció bien. Hoy eso hubiera sido imposible con las redes sociales, pero en aquel entonces se podía. Al ver esto, los japoneses decidieron no continuar con el tema y suspendieron la operación. Los últimos globos se liberaron en abril de 1945. Es decir, varios meses antes de que acabase la Guerra del Pacífico. A lo de los hombres de negro, y esa idea muy asentada de que el gobierno está ocultando cosas, provino de la subcultura ovni y de las pruebas nucleares que el gobierno de Estados Unidos realizaba en los desiertos del oeste del país, especialmente en el estado de Nevada. Necesitaban grandes áreas para hacer esas pruebas que, claro, quedaban completamente cerradas al acceso público. Ese fue el caso de la famosa Área 51 de Nevada, donde se llevaron a cabo pruebas de armas nuevas, como el U-2 o el Blackbird,
End. Ya no temían que hubiese espías japoneses porque estamos hablando de los años 50, sino espías soviéticos. Así que acordonaban todo el área y ponían un perímetro muy vigilado. Eso, claro, dio lugar a una leyenda de que el gobierno está continuamente ocultando cosas y que tiene unos alienígenas metidos en formol dentro del área 51. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos ahora con Pizarro, que nos habla de Rusia y Ucrania. La carne de cañón rusa va a ser sacrificada para tratar de disfrazar la humillación sufrida con algún avance y una negociación que parta Ucrania. El empobrecimiento de la población es algo que se sobrelleva más resignadamente en Rusia que en la Unión Europea por una cuestión de costumbre. Si la ofensiva avanza y la derrota se maquilla, los rusos mentirán diciendo que han ganado, los ucranianos mentirán diciendo que se han salvado, y los occidentales mentiremos diciendo que la democracia, la libertad y la justicia han triunfado. Pero aún no estamos en el tiempo de las mentiras interesadas, estamos en el de la carne de cañón. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 20, mañana 21 y estaré de regreso. Hasta mañana.